Hola, ¿cómo están? Dando cumplimiento a lo que nos indicó el profe, en la clase pasada no alcanzamos a socializar la actividad 4, que es la que nos corresponde. Entonces nos dijo que hiciéramos un video donde compartiéramos esta información y a lo largo del video mis compañeros vamos a explicar cómo es la actividad 4. Nos habla de cuáles fueron las temporalidades de la Edad Media, localización geográfica de estos estados y cómo tributaban estos estados feudales en Europa. Entonces, el primer punto, la Alta Edad Media se desglosa prácticamente en tres etapas, que la primera etapa es la etapa de surgimiento, es un aproximado desde el siglo VI al siglo X, a partir del desmembramiento del esclavismo. Eh, Geográficamente quedaron campesinos libres, sin poderío político o social. Entonces este surgimiento es muy importante porque los reyes en Europa hicieron una apoderación de la tierra, otorgaban también unos títulos que se les conocen como señoríos, y estos títulos de señoríos venían incluidos con tierra y con vasallos. Entonces ahí hicieron una apropiación de tierras y se impusieron ante las personas, ante los campesinos. Y esta etapa pues fue muy característica para que el modo de producción feudal avanzara, donde pues Em, su principal característica es la tierra para producirla, pero que no hubieron grandes avances porque la mano de obra era sobreexplotada, pero a estos vasallos se les imponía también rentas de la tierra donde la ocupaban, y pues la tecnología en cuanto a la agricultura no era muy avanzada. Pues sus principales herramientas eran de madera. Entonces por este motivo no habían grandes producciones de agrícolas. Entonces no hubieron grandes avances. En esta etapa de surgimiento también podemos ver que los feudos o señoríos, pues entonces como imponían rentas, eran obligados a trabajar. Si había un excedente de producción, entonces estos feudos se lo quedaban para el consumo personal o de la familia. Y pues como ya sabemos, las herramientas eran muy manuales, unas que se llaman mayales, que son hechas en madera para más o menos arar la tierra. Aproximados ya al siglo X se inventaron el molino de agua porque pues la molienda era manual. Y en esta etapa de surgimiento también se empieza a nombrar a los artesanos que se dedicaban a la herrería, a la construcción y también tejidos, telares y demás. Entonces, estas fueron las características de la Edad Media, de la etapa de surgimiento. Yo voy a hablarles sobre la edad de apogeo del feudalismo. Para darles un poco de contexto y temporalidad, el feudalismo tuvo su periodo de esplendor entre los siglos XI y XIII en la plena Edad Media. En esta etapa, el sistema feudal alcanzó su mayor expansión y estabilidad en Europa. Para destacar sus características o mencionar sus características principales, tenemos la economía agraria, que la base de la producción era la agricultura, con tierras trabajadas por siervos. En la estructura jerárquica existía una división clara entre nobleza, clero y campesinos. Para las relaciones de vasallaje, los señores feudales otorgaban tierras a cambio de lealtad y servicios. En la expansión territorial se desarrollaron nuevas tierras de cultivo, aumentando la producción agrícola. En el poder de la Iglesia tenía influencia en todos los aspectos de la vida feudal. Un claro ejemplo es Francia en el siglo XII, donde los duques y condes tenían más poder que el rey, administrando sus territorios de forma independiente. Y finalmente, su transición hacia la crisis, aunque esta época fue estable para los señores feudales, el crecimiento del comercio y las ciudades
pues marcó el inicio de cambios que llevaron a la crisis del feudalismo. Bueno, el declive fue prácticamente la caída del feudalismo, esto debido a factores como la peste negra que redujo la población y empoderó a los campesinos. Como segundo factor están las cruzadas, esto impulsó el comercio y debilitó a los señores feudales. Y por último está el ascenso de monarquías centralizadas que consolidaron pues su poder en los reyes. Ahora hablaremos del segundo punto de la actividad, sobre las características de los estados feudales, su ubicación y algunos ejemplos. Como vimos antes, el feudalismo no fue un sistema homogéneo en toda Europa, sino que se adaptó a las condiciones de cada región. Aún así, tenía algunas características comunes. Mi compañera Sofía les va a hablar un poco sobre los estados y la economía, y yo voy a hablarles sobre otro aspecto que era la sociedad estamental. La sociedad estamental estaba dividida en tres grandes grupos: la nobleza, el clero y los campesinos. La nobleza era la clase dominante porque pues, poseía la tierra y tenía privilegios. El clero también tenía poder, ya que la iglesia era una de las instituciones más influyentes en la época. Y finalmente los campesinos y siervos. Ellos representaban la mayoría de la población, trabajando la tierra en condiciones de dependencia. Para hablar un poco de la ubicación geográfica, el sistema feudal se extendió principalmente por Europa Occidental, y los países donde más se desarrolló fueron Francia, Inglaterra, Italia, Alemania y la península ibérica. En cada una de estas regiones el feudalismo tuvo características particulares dependiendo de su historia y también de su estructura política. Para dar un ejemplo, los reinos cristianos de España, Francia e Italia en la península ibérica, Francia e Italia, el poder de los reyes dependían de la lealtad de los señores feudales, y en muchos casos los monarcas no tenían ejército propio, sino que debían depender de los caballeros y nobles que gobernaban los feudos. A cambio de tierras, los señores feudales ofrecían protección militar al rey y también pues participaban en las guerras. Primero, los estados feudales se caracterizaban por tener un poder descentralizado, es decir, no tenían un gobierno central fuerte, sino que su poder estaba distribuido o estaba en manos de los señores feudales, y estos controlaban sus tierras, ejercían justicia, incluso tenían sus propios ejércitos. La economía era mayormente agraria, la tierra era la principal fuente de riqueza y estaba dividida en feudos. Y en estos feudos los campesinos trabajaban a cambio, pues trabajaban para el señor feudal a cambio de protección y pues del derecho a cultivar la tierra para su propio sustento. Ahora tenemos dos ejemplos concretos. El primero son los reinos romano-germánicos, que tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, Europa se fragmentó en reinos como los francos y los visigodos, donde el poder dependía de las tierras y las relaciones feudales, sentando las bases del feudalismo. Cordial saludo, profesor y compañeros. Hoy les hablaré sobre el tercer punto, que es las características de los estados tributarios. Entenderemos como tributo cualquier pago realizado al gobernante o al Estado, ya sea en dinero o en bienes o servicios. Entonces, la característica principal de los estados tributarios es que su economía se basaba en el cobro de tributos o impuestos. A diferencia de los estados feudales, se determinó como el mejor sistema para acumular riqueza, debido a que la cantidad de tributo que se recibía generaba un excedente mucho mayor al gasto. Entonces esto permitía una acumulación de riqueza. En las características principales de los estados tributarios es que, digamos, para el crecimiento, este se hacía mediante la guerra y la dominación. Es decir, cada que se dominaba algún nuevo estado, se le aplicaban los impuestos a todos los entes productivos que tenía este, y pues así se generaban mayor
recaudo de la tributación. También el fomento del aumento de la producción, es decir, el gobierno intercedía para ayudar a que los entes productivos generaran mucho más y con esto ellos podían recaudar más impuestos o asimismo reformas fiscales, lo que sería como, poniéndolo de ejemplo, una reforma tributaria con el fin de recaudar más. Asimismo, la característica principal es que el gobierno, los recursos y la administración era centralizada, es decir, había un grupo que gestionaba todos estos aspectos del Estado. Asimismo, lo que caracterizaba a los estados tributarios era su estabilidad gracias al pago de los impuestos. Esto permitía financiar ejércitos permanentes, el gobierno, la administración y estructuras políticas. Otra característica principal de los estados tributarios que se diferenciaba mucho de los feudales era la posibilidad del comercio. Gracias a que cada uno de los entes productivos era dueños de su propia producción, ellos podían comerciar con otros estados y el estado también por medio de peajes y impuestos a las mercancías obtenía beneficios de esto y asimismo le otorgaba a los comerciantes seguridad y pues la libertad de comerciar, o sea, es decir, los apoyaba y pues gracias a que ellos usaban ya un dinero, o sea, un tipo de moneda ya establecida, era mucho más fácil el comercio. Asimismo, ya para terminar, se debe tener en cuenta que los estados tributarios se influenciaron directamente de la forma de financiación o sea, de los sistemas fiscales de Roma, como lo fue el cobro de los tributos. Vale, entonces eso sería todos los aspectos esenciales de los estados tributarios. Gracias por su tiempo, compañeros y profesor.